Esta mañana, en el tranquilo mercado del pueblo, ocurrió un momento que hizo que todos se quedaran paralizados. Truong, el hombre que perdió la memoria después de un misterioso accidente, vio por casualidad la silueta de una chica entre la multitud. No sabía quién era, pero su corazón empezó a latir con fuerza, como si quisiera salirse del pecho. Y Tiu, después de tantos meses viviendo en la desesperación, en cuanto lo vio corrió hacia él, lo abrazó con todas sus fuerzas y rompió a llorar, dejando a todos completamente sorprendidos. Pero el mayor impacto llegó cuando Truong muy suavemente preguntó: ¿Tú quién eres? En ese instante, el mundo entero pareció derrumbarse bajo los pies de Tiunu. ¿Por qué Truong perdió la memoria? ¿Por qué ella sigue llevando en su vientre al hijo de él? ¿Y este reencuentro los llevará de vuelta el uno al otro o abrirá una nueva tragedia? No apartes la mirada, la verdad está a punto de revelarse. Las mañanas en el mercado del pueblo siempre tienen su propio ritmo. Voces regateando motos ruidosas, el sonido seco del cuchillo golpeando la tabla en el puesto de carne y los niños pidiendo golosinas sin parar. Pero hoy, entre todos esos sonidos habituales, había algo distinto, algo suave, frágil, casi como si el destino hubiera respirado más lento durante un instante. Truong caminaba por el mercado con su expresión tranquila, llevando en el hombro la bolsa de compras que su madre le había encargado. Todavía no se había recuperado del todo del accidente. Había perdido grandes partes de su memoria. Sus recuerdos del pasado de su familia, de la vida que llevaba antes, estaban borrosos como humo. Pero había algo que él sentía muy claro dentro de sí. Faltaba algo, un vacío que no sabía cómo nombrar. Su madre siempre le decía: «Ten fe. Llegará el momento en que recordarás». Pero muchas veces él se preguntaba: ¿quién soy yo? ¿A quién amé? ¿Qué prometí en mi vida pasada? Solo sabía una cosa desde que despertó después del accidente en medio de los dolores de cabeza. Una imagen borrosa de una chica siempre aparecía. No podía ver su rostro claramente, solo una figura pequeña con el cabello largo y unos ojos tristes pero cálidos. No sabía quién era, pero su corazón reaccionaba como si la conociera de toda la vida. Esa mañana, al pasar por el último puesto de verduras, se detuvo de golpe entre los puestos entre los colores verdes de las hortalizas y las voces de la gente. Vio la silueta que tantas veces había aparecido en sus sueños. Una chica delgada con el vientre redondo por el embarazo, inclinada acomodando unos pepinos en una cesta. Su cabello largo caía hacia adelante, la blusa marrón sencilla, y la luz de la mañana iluminaba su rostro, mostrando claramente unas ojeras profundas de tanto llorar. Truong se quedó congelado. Su corazón empezó a latir con fuerza, no por sorpresa, sino por familiaridad. Como si hubiera caminado hacia ella miles de veces, como si cada parte de su cuerpo supiera perfectamente quién era, como si su alma la reconociera antes que su memoria. Avanzó unos pasos y se quedó quieto. Sus piernas se volvieron pesadas como piedra. Tunu, que estaba sacando los pepinos de la cesta, de pronto detuvo la mano. Un escalofrío extraño recorrió su espalda y la hizo levantar la cabeza y lo vio. Truong estaba allí a pocos metros, con la camisa húmeda por el rocío, más delgado que antes. Y con esos ojos, los mismos ojos de años atrás, profundos, tranquilos y dolorosamente familiares. Ella se quedó paralizada y luego empezó a temblar. La cesta cayó al suelo, los pepinos rodando por todas partes. No pensó, no dudó, no se contuvo. Solo sabía una cosa: él estaba vivo. Él estaba allí justo frente a ella. Las lágrimas brotaron sin que pudiera detenerlas.
Corrió hacia él como una niña que por fin encuentra a alguien que había perdido, y cuando llegó hasta él, lo abrazó con todas sus fuerzas, como si temiera que si lo soltaba desaparecería otra vez. Tron se quedó rígido, sorprendido. Sus manos quedaron suspendidas en el aire sin saber qué hacer, pero su corazón latía como nunca. El aliento tembloroso de ella chocaba contra su pecho. El vientre de ella tocó su costado. Todo su cuerpo temblaba mientras lo abrazaba. En ese instante, Truong no necesitaba memoria. Su cuerpo, su corazón ya la habían reconocido. Levantó la mano despacio, inseguro, y la apoyó sobre su hombro, un gesto que salió solo como un reflejo profundo. Tiaunu rompió a llorar aún más fuerte. Un llanto que venía de meses de espera, de abandono, de dolor, de esperanza casi extinguida. La gente alrededor empezó a mirar sorprendida, murmurando, pero ella no oía nada. Solo se aferraba a él, hundiendo el rostro en su pecho, agarrando su camisa como si fuera lo único que la mantenía de pie. Truong inclinó un poco la cabeza. Un olor familiar pasó frente a él. Olor a arroz nuevo, a sol, a un calor suave que en algún sueño lo había hecho dormir. Él no la recordaba, pero su cuerpo sí, su alma sí. Por un segundo borroso vio luces amarillas, una casa de madera, unas manos suaves tocándole la mejilla, pero todo se desvaneció enseguida. Aún así, finalmente la abrazó suave, pero con una ternura que ni él mismo entendía. Le acarició el cabello como si lo hubiera hecho miles de veces. Tienu levantó la cabeza con los ojos rojos, la voz temblorosa. Te extrañé. Te extrañé hasta volverme loca. ¿Por qué solo apareces ahora? Esas palabras atravesaron el pecho de Tron como un cuchillo. Abrió la boca para responder, pero no supo qué decir. Una culpa extraña sin explicación le apretó la garganta. ¿Tú quién eres?, preguntó sin querer con la voz rota. La expresión de Tun se congeló. Sus labios temblaron como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. Y un segundo después, las lágrimas volvieron a caer con más fuerza. Ella lo entendió, lo comprendió todo en ese instante. Él no recordaba nada, no la recordaba a ella, no recordaba su amor ni sus promesas. Ni las noches juntos, ni al hijo que llevaba dentro. Todo había desaparecido de su memoria. Tiu se tomó la cabeza entre las manos y lloró desesperada como si el mundo se derrumbara frente a ella. Truong entró en pánico. No sabía qué hacer, no sabía de qué disculparse, no sabía cómo aliviar su dolor. Pero sí sabía algo esta mujer. Era importante para él. Demasiado importante. Tanto que su dolor lo hería a él también, aún sin recordar nada. Con torpeza secó sus lágrimas con la mano temblorosa sin entender por qué verlas le dolía tanto. Ella lloró aún más fuerte, apoyó la frente en su pecho y apretó su camisa. Tú no recuerdas, pero yo sí. Con que solo yo recuerde, ya duele demasiado. Tron quiso abrazarla más fuerte. Quiso decir algo, pero la voz no le salía. Solo pudo apoyarle la mano en la cabeza, reteniéndola como si su cuerpo supiera exactamente qué hacer. En ese instante, en medio del mercado ruidoso, solo una verdad quedó flotando entre los dos. Dos personas que se amaron con todo el corazón. Se reencontraron, pero solo una recuerda, la otra no. Un reencuentro lleno de felicidad y de tragedia. Y desde aquí la historia de verdad comienza. Tionu siguió llorando contra el pecho de Truong durante un largo momento, sin preocuparse por las miradas curiosas ni los susurros que crecían a su alrededor. Pero poco a poco, entre sollozos y respiraciones entrecortadas, se dio cuenta de que la gente la observaba demasiado. Un par de mujeres dejaron de escoger verduras para mirar fijamente. Un viejo con sombrero se detuvo apoyado en su bicicleta. Curioso, incluso la dueña del puesto de verduras se quedó quieta sin saber si acercarse o no.
Tieunu sintió vergüenza, miedo, alegría rota, todo mezclado. Ese caos la obligó a respirar hondo, intentando recuperar algo de control. Sus manos temblorosas y aferradas a la camisa de Trong empezaron a soltarse poco a poco. Levantó la vista con los ojos hinchados y rojos. Tragando saliva, Truong susurró: Podemos hablar un momento. Él se quedó inmóvil luchando por entender lo que estaba pasando. No quería alejarse de ella, pero tampoco sabía cómo manejar esa cercanía. Algo dentro de él le decía que tenía que escucharla aunque su mente estuviera completamente en blanco. Asintió con la cabeza lento. De acuerdo, respondió en voz baja. Los dos se apartaron un poco. Tiu se secó las lágrimas con el dorso de la mano, respiró hondo y recogió la cesta caída. Algunos pepinos habían rodado lejos. Truong, sin saber exactamente por qué, se inclinó a ayudarla. Al hacerlo, su mano rozó la de ella. Un pequeño sobresalto cruzó el cuerpo de Tiu, y Truong sintió algo extraño, un cosquilleo que venía del fondo de su pecho, como si aquella piel ya hubiera tocado la suya antes. Se miraron un segundo. Fue suficiente para que el corazón de ella volviera a doler. Tunu señaló con la cabeza hacia un pequeño callejón detrás del mercado donde había un camino estrecho que llevaba a un viejo almacén de arroz. Era un lugar tranquilo, siempre medio vacío, donde varias veces en el pasado, en ese pasado que solo ella recordaba, se habían sentado juntos a comer algo o a descansar. Para Trong, ese lugar no significaba nada. Para Tiunu, lo significaba todo. Caminaron despacio, uno al lado del otro, sin tocarse. El mercado seguía detrás con su bullicio normal, pero en aquel sendero estrecho, rodeado de paredes de ladrillo y olor a arroz seco, el mundo parecía haberse detenido. Tionu fue la primera en romper el silencio. Perdón por lo de antes, su voz era suave, débil. No quería causarte problemas. Trong negó con la cabeza. No está mal. Solo que miró al suelo buscando palabras. No entiendo nada. No sé por qué te duele tanto. No sé qué significó para ti. Ese no sé fue un cuchillo, pero también era lo que ella esperaba. Tiunu respiró profundo, queriendo que su voz saliera estable. Truong, tú y yo antes se detuvo. No sabía por dónde empezar, cómo empezar a contar una historia donde solo uno de los dos había estado consciente. Se sentaron en una pequeña banca de cemento vieja y llena de marcas de humedad. Tiunu puso la cesta a un lado y apoyó las manos en las rodillas para calmarse. Trong la observaba en silencio sin interrumpirla, con la misma expresión confusa pero atenta. Cuando desapareciste, empezó ella, pensé que te habías ido por decisión propia. ¿Que te habías cansado de mí o que te había hecho algo malo? Pasé meses preguntándome qué fue lo que hice mal. Trong frunció el entrecejo. Yo jamás. Se detuvo porque no podía asegurar nada. No recordaba lo que jamás haría o dejaría de hacer. Tiene lo miró con una mezcla de ternura y dolor. Tú no eras así, susurró. Nunca hubieras desaparecido sin decir una palabra. Él tragó saliva. Entonces, ¿qué pasó? Ella cerró los ojos un momento. Su respiración tembló. Te accidentaste, dijo finalmente. Nadie sabía dónde estabas. Nadie sabía que seguías vivo. Yo te busqué. Te busqué hasta que ya no tenía fuerzas. Una corriente helada recorrió la espalda de Trong. Sentía un nudo en el estómago, como si hubiera estado sosteniendo una cuerda floja durante demasiado tiempo. ¿Y tú?, preguntó él mirando brevemente su vientre. ¿Y el bebé? Tiunu tragó saliva y bajó la mirada hacia su propio cuerpo. Su mano acarició el vientre con una delicadeza casi instintiva. Es tuyo, Truong, dijo en un hilo de voz. Nuestro silencio absoluto. Ni siquiera los sonidos del mercado llegaban hasta allí.
Truong abrió la boca pero ninguna palabra salió. Yo no recuerdo, jadeó sintiendo por primera vez un dolor emocional real desgarrador. No recuerdo haberte amado. No recuerdo haber tenido planes contigo. No recuerdo. Se golpeó el pecho suavemente con el puño. Nada. Tunu lo miró con lágrimas formándose otra vez. Pero te amé, dijo ella. Te amé de verdad. Y tú también me amabas mucho. Tuvimos planes. Íbamos a construir una casa juntos. Íbamos a elegir un nombre para el bebé. Íbamos a su quebró y de un día para otro ya no estabas. El viento corrió suavemente por el callejón, levantando un poco de polvo. Truong llevó una mano a su sien. Un dolor leve empezó a pulsar. No un dolor físico común, sino ese tipo de dolor que anuncia que un recuerdo está intentando abrirse paso. Y de pronto una imagen fugaz, una mujer riéndose, la misma voz, el mismo cabello moviéndose por la brisa, una mano pequeña agarrada a la suya. Todo se desvaneció en un segundo tan rápido que casi dudó si había sido real. Truong se inclinó hacia adelante apretando los ojos. Vi algo, susurró. No sé qué fue, pero vi algo. El corazón de Tiu dio un salto. ¿Me viste a mí? Él no pudo asegurar nada. Vi una chica. Tal vez eras tú. Ella no pudo evitar acercarse un poco más. Truong, tú y yo teníamos una vida. Aunque fuera sencilla, aunque no fuera perfecta, la teníamos. Él se quedó callado respirando hondo. No quería herirla, pero tampoco podía mentir. Siento no poder recordarlo, dijo él con sinceridad dolorosa. Pero cuando te abracé mi cuerpo reaccionó y cuando lloraste me dolió. No entiendo por qué, pero me duele verte así. Tunu bajó la cabeza escondiendo un pequeño sollo. Porque me amabas, dijo ella casi como un secreto. No eras perfecto, pero me amabas como si yo fuera la única persona en el mundo. Pasaron unos minutos en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Finalmente, Tun habló. Quiero que sepas algo. Truong dijo con voz suave, sincera. No estoy aquí para obligarte a recordar. No quiero presionarte. Sé que la memoria no vuelve solo porque uno lo desea. Lo miró fijamente. Solo quiero que sepas quién soy yo para ti. Y quiero. Se llevó una mano al vientre que tu hijo te conozca algún día. Los ojos de Tron se abrieron con sorpresa. ¡Hijo! La palabra lo golpeó profundamente. ¿Cómo es posible que no recuerde algo tan importante?, murmuró con desesperación. ¿Qué me pasó? ¿Qué Tiu negó con la cabeza? No lo sé. Nadie lo sabe. Sus ojos brillaron con tristeza. Pero lo único que importa ahora es que estás vivo, estás aquí y aunque no recuerdes nada, te necesito. Esa última frase fue casi un suspiro, un ruego. Truong la miró a los ojos. Había miedo. Sí, confusión también. Pero por primera vez había también un deseo de entender. Quiero saber, dijo él finalmente. Quiero entender quién fui, quién eres tú, quién éramos juntos. Tiene tapó su boca con la mano tratando de contener otro llanto, pero esta vez era un llanto distinto, un llanto de alivio. Gracias, susurró. Gracias por no alejarte. En ese momento, un ruido a lo lejos los hizo voltear. No era el ruido del mercado, era el sonido de una moto acercándose por la entrada del callejón. El motor se apagó y alguien bajó de golpe. Una voz femenina sonó cargada de angustia. «Truong, ¿estás aquí?» Él se levantó instintivamente. «Tiunu también». La figura apareció al doblar la esquina. Una mujer mayor con el pelo recogido y un rostro marcado por la preocupación. «Era su madre adoptiva, Truong», dijo ella con la respiración agitada. «Me preocupaste muchísimo». «¿Qué haces aquí?» «¿Estás bien?» Truong se acercó confundido. «Madre, estoy bien», solo estaba. La mujer vio a Tiunu y vio su vientre.
như sao bà không phải xử để bà muốn điều khiển thế nào thì điều khiển, nếu bà không ở đây tôi sẽ lưu gì một chuyến đi mới khác và không để ngăn cả chị đâu. Câu nói ấy đã khiến bà Nan phát điên hét lên. Chỉ tại thằng đó mãi mà cắt Rosie thì rồi hai người lập tức rời vào đây. Từ nay Rosie và cả bà không bao giờ được đặt chân đến ngôi nhà này nữa. Nếu còn dám quay lại, tôi thề sẽ có hai người hối hận. Không khí rực lửa từ kia hòa lên nắm chặt tay Rosie, đôi mắt đẫm lệ. Xin hai mẹ đừng đến tình cảm của chúng con thành chiến trường nữa. Những tiếng khóc ấy chỉ như tiếng vang vọng một giữa cơn bão. Hai người mẹ, hai ngọn lửa thù hằn, chẳng ai chịu nhượng bộ, và chỉ có thể đến từ việc Rosie đưa từ kia rời đi trong đêm tối. Hai lần này cậu sẽ đứng lên phản kháng với đồng chủ diện với bà Nan để đảm bảo tình yêu của mình. Một khoảng lặng chết chóc phủ xuống căn nhà nhỏ trước khi cơn bão thực sự bắt đầu.